Buenas tardes, mi nombre es Freddy, estoy haciendo la cantuta, te voy a hacer una pequeña entrevista, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Hola Carlos, mucho gusto. Bueno, quería hacerte una pregunta, para empezar, quisiera preguntarte si has escuchado algo sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí escucharon así la noticia que está ahorita la guerra Ucrania con Rusia y escucharon un poco de eso, pero de ahí más allá no, yo no sé más. Entiendo, sí, yo también, ¿no? Como muchos de nosotros hemos visto en las noticias, cómo la guerra está afectando a esos países, ¿no? Bueno, para explicarte un poco lo que pasa en esta situación, Ucrania y Rusia empezó la guerra el 24 de febrero de 2022, pero esto se originó ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ya que ha habido cuatro eventos que hicieron que esta guerra de ahora se lance, ¿no? El primero fue una guerra que hubo, luego fue otro conflicto que tuvieron en Donbass, y luego el aumento de presencia militar rusa, ¿no? Ya que Ucrania ha visto que Rusia está gastando dinero en armamentos, armas, balas, municiones, y eso se pone alerta, ¿no? Ya que como tienen conflictos anteriormente, eso no le conviene a Ucrania, ¿no? A Ucrania que lo agarren desprevenidos. Luego también porque hubo supuestas amenazas de Vladimir Putin, ¿no? Pero no se confirmó eso nunca. Estas cosas hicieron que se lance esta guerra, ya que Vladimir Putin envió una misión especial, ¿no? O sea, envió una gente para sacar información, ¿no? Y esto Ucrania los recibió como un atentado, ¿no? Como si fuera una amenaza de guerra. Entonces desde ahí empezaron a disputarse esa batalla, ya que querían tener un territorio que era de Ucrania, Rusia lo quería tener, y aparte por las cosas que había en ese lugar. Y bueno, espero que eso que te he explicado te pueda servir, ¿no? Más adelante o en todo caso ya estás informado, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, es bueno informarse de la noticia ahora que está pasando en este mundo, que es entre las guerras entre los países, y es mucho, ¿no? Para enterarnos, es mucho enterarnos por todas las cosas que está pasando en esta vida, en todo. Bueno, es cierto eso, ¿no? Es bueno que estar preparados y saber las cosas que pasan en nuestro Perú, no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en el extranjero, para que así no nos pueda agarrar frío de cualquier situación. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Espero que todo te vaya bien y muchas gracias. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Álvaro Torres, estudiante de la Cantuta, y en esta ocasión, en esta entrevista, contamos con un invitado muy especial, el profesor Silvio Orán. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor. Muy bien, en esta ocasión, en esta entrevista, voy a hacerle una serie de preguntas referente al conflicto que se está viviendo en Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es unas preguntas bastante cortas. Sin embargo, también tengo que advertirle que estas preguntas tiran un poco más a favor a Ucrania que a Rusia. Así que espero que usted opine con toda la objetividad y neutralidad posible. Ya, muy bien, empezando con la primera pregunta, es ¿cómo describiría usted las causas principales entre el conflicto de Rusia y Ucrania y qué factores históricos y geopolíticos considera más influyentes en el inicio de esta guerra? Lo que tiene que ver ya directamente con Ucrania tiene que ver con Estados Unidos y sus países aliados en Europa, que son miembros de la OTAN. Para poder imponer a Estados Unidos su influencia política y militar, sobre todo amenazante de la Unión Soviética, no le quedó mejor idea que poner bases militares en regiones circundantes a la Unión Soviética. Y el punto más digamos, determinante fue cuando, rompiendo los acuerdos que tenía Rusia ya con las naciones europeas, es que pretender poner bases militares en Ucrania, en territorio prácticamente que está muy cercano al territorio ruso. Es cuando comienza ya, cuando estalla la guerra en Ucrania, luego que Estados Unidos facilita un golpe de Estado y pone a Zelensky como su operador principal. Bien, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de la guerra en la seguridad europea y la mundial? ¿Y cómo cree que esto está afectando las relaciones internacionales, particularmente entre la OTAN, la Unión Europea y Rusia? A pesar de que podríamos pensar de que podría ser una guerra aislada entre Rusia y Ucrania, pero tenemos que tener en cuenta que todo el aparato político y militar de Ucrania está financiado por Estados Unidos
y sus socios de la OTAN. Afecta la estabilidad mundial más de lo que podemos imaginar. Estados Unidos impone unas sanciones económicas y comerciales a la Unión Soviética, y la Unión Soviética también por su parte también responde por ejemplo, por citar un caso muy curioso, el prohibir a las aerolíneas comerciales europeas pasar sobre el territorio ruso. Y como el territorio ruso es inmenso, a las aerolíneas europeas no les queda más remedio que buscar rutas tratando de rodear el territorio ruso y elevando los costos de manera considerable. Entonces, esa es la manera en que Rusia se defiende de estas sanciones comerciales que están impuestas por Estados Unidos y por socios de la OTAN. Entonces sí hay que considerar que esta guerra no solamente es entre Ucrania y Rusia, sino que afecta de manera severa a las naciones europeas, también teniendo en cuenta de que Rusia le vende combustible, le vende energía a las naciones europeas, que son miembros de la OTAN. Siguiendo con la siguiente pregunta. En cuanto a la estrategia militar, ¿cómo evaluar la capacidad de Ucrania para defenderse frente a la invasión rusa? ¿Y qué papel está jugando las armas y apoyo occidental en esta lucha? En realidad esta pregunta en que habla de una invasión rusa, bueno, está dirigida de manera tendenciosa a entender de que Rusia es el malo de la guerra, pues, ¿no? En realidad, ya lo dijo Putin en muchas ocasiones, lo que están tratando de ellos es defender su territorio, y como prácticamente el territorio ucraniano está enclavado en territorio ruso, a los rusos no les queda más remedio que defender el territorio y sobre todo tratar de destruir la maquinaria política militar que lidera Zelensky, que es un operador de la OTAN. La situación humanitaria en Ucrania ha sido bastante devastadora, seamos honestos. Pero, ¿qué medidas considera que son necesarias para mitigar los efectos en este conflicto en la población civil, tanto en Ucrania como Rusia y otros países vecinos? Bueno, nuevamente hay que entender que esta guerra está financiada, instigada por Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Entonces, si hay una crisis humanitaria en Ucrania, tenemos que responsabilizar directamente al gobierno de Zelensky. Lo que hay que entender también es de que lo que pretende Rusia es defender su territorio. Ya para terminar con esta entrevista, profesor, en su opinión, ¿qué perspectivas existen para una resolución de ese conflicto? ¿Ve usted alguna posibilidad de alguna solución diplomática, o esto podría prolongarse o incluso agravarse todavía más? Bueno, estamos viendo de que la guerra está incrementando en su violencia, está tomando ya colores un poco más, la guerra se está incrementando. Hace poco hemos visto que Ucrania ya lanzó varios misiles, 6 me parece, sobre territorio ruso. 6 misiles, 5 de ellos fueron destruidos, pero uno sí estalló. La respuesta de Rusia obviamente fue lanzar uno de sus famosos misiles hipersónicos, que también tuvieron un impacto devastador sobre el territorio ucraniano. Pero toda la maquinaria militar que posee Ucrania es de la OTAN. Tenemos misiles ingleses, tanques norteamericanos y así, ¿no? O sea, toda la maquinaria, toda la guerra está financiada por la OTAN. Entonces, no vemos una solución diplomática al corto plazo en la medida que Zelensky esté al mando de la guerra, ¿no? Y esto se puede, es una decisión, es una política del gobierno de Zelensky, más no, según se sabe, y no del pueblo ucraniano, sino del gobierno de Zelensky. Muchísimas gracias por su aporte, profesor.
de todo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y eso sería todo. Otra vez, muchísimas gracias. Okay. Bueno, profesor, esta vez estamos aquí por la Facultad de Arte. Vamos a seguir preguntando qué opina la gente sobre la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Vamos a tener más opiniones y comentarios acerca de esto, así que acompáñenme. Aquí vemos una persona, así que vamos a entrevistarle y para nada fue planeado, así que vamos a hablar. Buenas tardes, ¿cómo está? Me presento, soy Freddy Guzmán de la carrera de Inglés e Italiano 2023H0. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué carrera eres, ciclo? Mi nombre es Paul y soy de construcción civil. Bueno, Paul, quería preguntarte si conoces o sabes algo sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Escuché algunas cosas, pero no soy informado mucho del tema. Entiendo. Tal vez has visto algunas cosas por la noticia o alguna revista o has escuchado por ahí. ¿Qué opinas acerca de esto? Claro, en Twitter, en Facebook, en esos lugares. Bueno, es cierto, ¿no? Gracias a los medios de comunicación sabemos las cosas que ocurren en esos países y los conflictos que están pasando. ¿Crees que está bien que hayan estas guerras? ¿Qué crees que pasen con las personas o los niños inocentes que no tienen que ver esas guerras, ¿no? ¿Cómo crees que se sientan ellos, no? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que cualquier guerra es un acto malo para el tema mundial más que nada. Y respecto al conflicto, yo creo que más culpa de las cabezas de los gobiernos de ambos países, ¿no? Que toman esas decisiones arbitrarias, básicamente, porque no te puedes sentir amenazado si el otro país está avanzando más que tú. Eso es cierto, muy cierto, ¿no? Y bueno, muchas veces se ven afectados a las personas que no tienen nada que ver, o los niños, o las personas ancianas que literalmente están en otra cosa y sufren las consecuencias de esos países o las potencias mundiales que solamente quieren seguir adelante y ganar más ingresos, ¿no? Bueno, Paul, muchas gracias por tu tiempo, espero que la hayas pasado muy bien y bueno, será para la próxima, ¿sí? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Ahora nos encontramos de nuevo en las facultades sociales, ¿no? Vamos a hacer la pregunta a un compañero de historia y geografía. Vamos a ver qué opina, ¿no? Sobre esto. Buenas tardes, dígame, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Dígame en qué ciclo está. Ya, bueno, yo me llamo Axel Israel Martínez León, soy de la promoción 2023, ahora estoy cruzando el cuarto ciclo y me da mucho gusto ayudarte con tu entrevista. ¿Has escuchado sobre la guerra de Ucrania y Rusia? Sí, no solo lo he escuchado, sino que me ha conmovido mucho, ya que cómo es posible, ¿no? Que una nación más fuerte, en este caso Rusia, le haga la guerra a un estado muy singular, ¿no? Como el de Ucrania. Y lastimosamente en la tele he visto de que muchas familias se quedaron prácticamente en bancarrota, algunos se quedaron huérfanos, otros también viudas y muchas muertes, ¿no? Y la verdad es muy triste. Entiendo, sí, entiendo eso. Bueno, quiero hacerte una pregunta más, ¿no? Bueno, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales y medios de comunicación frente a ese conflicto? Ya, bueno, desde aquí sería un punto reflexivo, ¿no? Llamar a reflexionar, a cambiar como seres humanos y también a dar un mayor alcance en tanto a donaciones, ¿no? Se sabe que muchas personas de buen corazón han donado a esas familias y bueno, ¿no? Motivar a eso, ¿no? Que no se pierda la unidad entre nosotros como seres humanos. Sí, entiendo claramente. ¿Qué posición crees que debemos tomar nosotros como estudiantes frente a estos conflictos internacionales que vemos en las noticias o escuchamos por ahí en profesores o lo que nos cuentan nuestros alumnos, nuestros amigos, ¿no? Bueno, desde aquí sería un punto crítico, ¿no? O sea, llamarnos a hacer un compromiso, a mejorar primeramente nosotros y impulsar un cambio, ¿no? Primeramente porque se sabe que en nuestra sociedad también pasamos por diversos problemas y también nos impulsa, ¿no? A cambiar para que podamos vivir en una sociedad mucho mejor. En sí, como dice nuestro compañero Axel, hay que hacer un compromiso, ¿no? Como estudiantes para poder convivir en paz, ¿no? Y poder estar más informados y saber sobre lo que pasa en el mundo. Bueno, está bien, entonces, compañero Axel, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu entrevista y por tus opiniones. Buenos días, aquí me encuentro con el compañero Martín, Martín. ¿De qué carrera eres? Dime tu año. Facultad de Ciencias Sociales, el séptimo ciclo. Uno del séptimo ciclo. Bueno, el día de hoy vamos a preguntarle, ¿no? ¿Qué opina sobre la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? A ver qué conocimientos tiene. Bueno, dígame qué conocimientos tiene sobre la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Yo normalmente seguía un programa
de YouTube, que era la Memorias de Pez, donde semana tras semana comentaba sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero la realidad es mucho más profunda. No es simplemente una guerra entre dos países, sino son intereses políticos, económicos. Detrás de Rusia y Ucrania está Estados Unidos, la Unión Europea. Muchos factores están de por medio. Tal cual está sucediendo en Rusia y Ucrania está sucediendo en Israel y Palestina, cosa que se está dejando de lado. Estamos viendo el foco en Rusia y Ucrania, y estamos dejando de lado a los hermanos palestinos e israelíes. Bueno, eso es cierto, ¿no? Ya que muchas veces los países se ven influenciados por otras potencias mayores y eso hace que se empeore la situación actual, ¿no? Bueno, también te comento de que esto de la guerra de Ucrania y Rusia ya viene sucediendo mucho antes, ¿no? El 22 de febrero de 2014, por ejemplo, hubo una guerra entre un territorio ucraniano, pero Rusia quería dominarlo, así que hubo un conflicto, ¿no? Anteriormente también se dijo que Vladimir Putin estaba aumentando su fuerza militar, ¿no? Esto puso alerta a los demás países, sobre todo a Ucrania, ya que era un enemigo, ¿no? Constante. Y una supuesta amenaza de Vladimir Putin hacia Ucrania, esto hizo que se desate mucho más rápido la guerra, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que te dije, ¿crees que es necesario poder hacer algo? O sea, ¿podemos hacer algo desde aquí o solamente no podemos intervenir? Claro, siempre se ve limitado la posición de un universitario frente a ese tipo de casos. No hace mucho tuvimos la intervención de los embajadores de Palestina y nos explicó su punto de vista y su postura. Yo creo que lo que podríamos hacer como desde nuestra postura, donde nos encontramos, no es simplemente ya conozco y ya podemos hacer también ponencias, eventos académicos, invitar a los embajadores tanto de Rusia, de Ucrania, ver sus posturas, porque siempre es así, uno tiene que tomar un bando y en este caso yo creo que no es la opción, sino entender por qué se está dando todo esto. Mencionaste que un conflicto en el 2014 del territorio de Crimea, ya se lo arrebataron. Y Rusia va a ir por más. Yo considero que como estudiantes universitarios, el primer paso, el cual hiciste, fue ponernos en contexto. Dado que si no nos ponemos en contexto, estaríamos a favor de uno, a favor del otro. Estaríamos entre el bueno y el malo, cuando no es así, son dos choques de ideología, política y economía. Eso sería todo lo que podría agregar. Bueno, muchas gracias. Espero que pueda seguir informando a más gente, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Vamos acá en la Facultad de Sociales otra vez. Vamos a una pregunta a un compañero, ¿no? Vamos a ver qué opina esta vez. Así que primeramente vamos a preguntar sobre sus datos. Bueno, buenas tardes en todo caso, ¿no? Dígame cuál es su nombre, qué carrera estudias. Soy de electricidad. Mi nombre es Guamán Mesa Jeffrey y pues soy de la Facultad de Tecnología y mi especialidad es la electricidad. Vamos a ver qué tanto conocen, ¿no? Estos chicos de electricidad acerca sobre la guerra de Ucrania y Rusia. A ver, seguramente has escuchado por ahí, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia, por ahí noticias, televisión, ¿dónde has escuchado? Bueno, lo he leído, lo he investigado, lo he visto en la tele y lo he estado un poco disipando y contribuyendo en algunos aportes. Ya veo, ¿no? El chico ha estado investigando, ¿no? Por su cuenta, él ha querido saber información, ¿no? ¿Por qué sucede esta cosa? Y dime, ¿qué opinas de acuerdo a esto? Bueno, esta guerra sucedió más que todo por el tema de territorios y querer que el gobierno sea dirigido por uno de más arriba. Ok, eso es muy cierto, ¿no? El chico ha visto que en lo que ha investigado, que Rusia quiere ganar más terrenos y eso es muy cierto, ¿no? Y bueno, dime, ¿no? ¿Crees que las redes sociales influyen mucho en la transmisión de estas noticias de la guerra? Las redes sociales obvian algunas partes las cuales son sensibles para algunas personas, para que estas personas no sientan ese apego tanto de la verdad, pero otras personas que han investigado y han leído y saben cuál es el problema, están aterrados, ya que ha sido una matanza total, ¿no? O sea, es como una cuarta o tercera guerra mundial. Eso es muy cierto, la noticia amarillista muchas veces no cuenta las cosas que suceden realmente, ocultan la verdad y solamente sacan a luz los beneficios para ellos mismos, ¿no? Y bueno, esto es claramente lo que no queremos que ocurra. Espero que la información que te comparto el día de hoy pueda serte muy útil, no solamente para ti, sino para que pueda compartirlo con tus demás personas y seres queridos y personas, tus compañeros que quieran saber y interesarse de esto, ¿no? Porque es muy bueno siempre estar preparado y saber sobre lo que pasa en el mundo, no solamente en el interior, ¿no? ¿Quieres la verdad o quieres que te diga lo que quieres escuchar? Claro, dime la opinión que tú crees que sea. A nadie le interesa, en realidad. A algunas personas los cuales se han tomado el tiempo de investigar, se han tenido el tiempo de saber qué cosa ha pasado y otros solamente han pasado la página, pues estas personas solamente así yo les dé la información, no lo van a tomar en cuenta. Eso es muy cierto. Así que aquí vamos a ver las opiniones de las personas y lo que tú opinas. Así que quédate aquí. Bueno, para comenzar, una guerra viene a ser la resolución
un conflicto a través de la fuerza violenta, la fuerza bélica. Pero lo que se está viendo en Rusia y en Ucrania no es Rusia contra el pueblo ucraniano. Entonces, teniendo esto en cuenta, para que nosotros tomemos posición respecto a uno u otro bando, es necesario tener bastante conciencia crítica y también conciencia histórica. Entonces, nuestra resolución de conflictos y de la paz tendría que ser en función a la identidad que nosotros tenemos respecto a con quiénes o quién es nuestro pueblo, ¿no? Esta es una de las muchas otras guerras que existen a partir de la Guerra Fría, a partir de la Segunda Guerra Mundial y que van a continuar, ¿no? Hoy en día no se le ha llamado guerra a los procesos, por ejemplo, de conflicto interno en el país, se le llama directamente terrorismo. Por la historia no es una historia oficial, es una historia lineal. La historia es de acuerdo a cómo nosotros hagamos la conciencia crítica, cómo nosotros analicemos, y de acuerdo, siempre en la historia van a haber intereses de por medio.